Damos la bienvenida al abogado Mauro Andino Espinosa. Él es un distinguido catedrático, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador, experto en Derecho Constitucional. Abogado Andino, quisiéramos referirnos en esta ocasión a dos declaraciones incidentales, aparentemente, del presidente de la República. Una sobre el tema del aborto por violación, tan en boga, tan discutido, tan debatido en Ecuador y que se encuentra en instancias cruciales en la legislatura. Y el otro, ante la respuesta a una periodista en el sentido de que podría llevar a consulta popular una reformulación de la justicia en el país. Su criterio. Empecemos por el primero. Un tema bastante delicado, complejo. Aquí sí quiero ser absolutamente respetuoso de la lucha, de la reivindicación de la causa feminista. Sin duda es un tema que las mujeres deberían ser las principales voceras, pero dado que me plantea esta interrogante, Gustavo, quisiera ser muy tinoso y lo más sensible posible. A ver, yo creo que la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en los casos de violación sí dejó en claro dos aspectos que son relevantes y que me parece la legislatura, en aras de no entorpecer este proceso de aprobación de la ley, debería tomar en consideración. Primero, el tema de la temporalidad, es decir, el número de semanas hasta cuando se puede interrumpir el embarazo que sea resultado de una violación. La Corte Constitucional sí señaló esto en su sentencia. Yo creo que, lo digo con mucho respeto, creo que fue un error de la legislatura no haber señalado plazos específicos y en determinadas circunstancias, principalmente cuando se refiere a grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad o adolescentes menores de edad, dejar abierto para que en cualquier momento se pueda interrumpir el embarazo. No niego que han existido argumentos y razones muy buenas por parte de determinadas activistas feministas desde el punto de vista social, ¿sí?, que han señalado las razones que conducen a esta decisión, pero reitero, la sentencia de la Corte Constitucional sí le ordenó, le dispuso a la legislatura que señale una temporalidad, es decir, que se fije un número de semanas específicas. Y esto me parece que debería ser resuelto en la legislatura sobre la base de la ciencia. Yo creo que deben apoyarse mucho en la evidencia científica, hacer las consultas respectivas a los expertos en la materia, médicos, científicos, que son los que pueden destrabar este asunto para que indiquen cuál es el número de semanas más apropiado para poder interrumpir el embarazo en casos de violación. Y la otra cuestión que me parece igual destacó la Corte Constitucional y lo mencionó en su sentencia es el tema de la denuncia en fiscalía, lo cual no significa que se requiera una sentencia condenatoria ejecutoriada para que se pueda recién autorizar la interrupción de un embarazo producto de una violación. No, cuidado, se confunde este tema. Lo que la Corte dijo es que dentro de los parámetros que se incluyen en la legislación se tome en cuenta también el tema de la denuncia en fiscalía, que es otro tema que también ha causado bastante polémica. Reitero, más allá de que algunos estemos a favor o en contra de estos aspectos, está en la sentencia de la Corte y creo que hay que cumplirlo. No obstante, de lo cual también hay que dejar en claro otra situación. Vete o no vete el presidente Lasso esta ley, si es que primero se aprueba en segundo debate en la Asamblea, porque habrá que ver si es que hay los votos, capaz ni siquiera se aprueba en la Asamblea por estas mismas consideraciones, pero si llega a aprobar, si llega a su conocimiento y lo veta, independientemente de eso, el aborto ya está despenalizado en los casos de violación, porque la sentencia de la Corte Constitucional así lo dispuso, y esto también hay que tenerlo muy claro. Lo de la ley es para viabilizar, desarrollar cuestiones que la Corte señaló en su momento, pero ya está despenalizado, así que este es un tema absolutamente pertinente. Y sobre la otra cuestión que usted me preguntaba. Antes de ir a la otra cuestión, ¿sería este un traspié que cometió la Comisión Legislativa que genera un retroceso, una hoja de ruta que se la veía sensata y factible? Sí, porque mire, yo en lo personal estoy a favor de la despenalización del aborto en los casos de violación. Yo creo que es un derecho, es una causa legítima de las mujeres, pero creo que ha faltado mayor asesoría desde la parte científica, médica. Yo he leído incluso a algunas doctoras en medicina, feministas, dicho sea de paso, con una visión bastante progresista en este sentido, que han criticado mucho
esta decisión por parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Reitero, es un tema muy sensible que sobre todo deben embanderarlo, deben hacer la vocería las mujeres. Yo creo que deben asesorarse científicamente para que el debate no se enrarezca y para que una causa tan legítima no termine de estropearse porque de pronto, por exigirlo más y al no existir las condiciones políticas adecuadas, se quedan sin nada. ¿Sí me explico? En términos de la legislatura, sin perjuicio, reitero, de que la sentencia ya despenalizó y eso hay que tenerlo absolutamente presente. Vayamos al segundo tema, doctor Andino, que podría tomarse como una respuesta incidental a una pregunta de una periodista, pero así han comenzado muchas veces las cosas. Recordemos las tanquetas en la corte de León Febres Cordero en los años 80, la creación de Projusticia en el gobierno de Sixto Durán Ballén, la metida de mano a la justicia con consulta popular del presidente Rafael Correa Delgado, siempre la justicia en Ecuador bajo revisión por los gobiernos de turno. Vea, Gustavo, usted ya ha hecho una reminiscencia y una cronología histórica muy importante, que me ha dejado incluso un poco sin discurso, porque quería hacer mención a eso. Lamentablemente en nuestro país, el tema de la reestructuración de la administración de justicia siempre empieza en escenarios muy parecidos, con un llamado a que hay que fortalecer la independencia judicial, a que necesitamos jueces más probos, más eficientes, alejados de las garras de la corrupción y alejados de la interferencia política. El problema es que cuando terminan ejecutando cualquier reforma judicial, terminan reproduciendo las mismas prácticas que tantas veces criticaron. Y por eso digo, usted ha hecho ya reminiscencia a varios hechos que cronológicamente nuestra historia recoge y que al final del día ya sabemos cómo resultaron. No fueron resultados del todo exitosos y hasta el día de hoy estamos atravesando un proceso de desinstitucionalización del aparato de justicia porque, hay que decirlo con sinceridad, no tenemos una justicia independiente, sobre todo en la Corte Nacional de Justicia, donde se resuelven las grandes causas de este país y donde generalmente están involucrados actores políticos, económicos, mediáticos de alta incidencia. Ahora, el presidente Lasso no ha sido del todo claro en esta iniciativa porque no ha mencionado si su intención es solo convocar a consulta popular y no ha dicho específicamente qué es lo que preguntaría ahí. Se me ocurre a mí. Una respuesta muy vaga que podría pensarse fue más bien una salida a una pregunta periodística, pero una vez, como se dice, a palabra suelta no hay vuelta, una vez que el presidente de la República ha dicho esto, asumimos que pronto lo aclarará. Efectivamente, porque por un lado puede ser una propuesta de consulta popular, y estoy solo pensando, digamos, en un escenario hipotético, que pregunten una consulta popular si es que la gente está o no a favor de una nueva evaluación a todos los jueces de la Corte Nacional de Justicia y a los jueces de las Cortes Provinciales. No obstante, para mí, pretender plantear eso sería abiertamente inconstitucional y violaría incluso pronunciamientos del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre otras cosas, ha señalado que los jueces de las altas cortes de los Estados miembros tienen que tener estabilidad, es decir, tienen que ser inamovibles y durar en el tiempo para el cual fueron electos, con las excepciones que la ley y que la propia constitución de esos estados establezcan, es decir, que puedan ser evaluados cada cierto periodo de tiempo, pero sobre la base de lo que dice la legislación interna. Sin embargo, vea, como estamos en Ecuador y como a todos les seduce querer hacerse cargo y ser los dueños de la justicia, no me sorprendería que alguien le esté calentando las orejas y que le diga, vea, pregúntele eso a la gente. La otra posibilidad, ¿cuál puede ser? Un referéndum constitucional, que no es lo mismo que una consulta, para tratar de modificar la Constitución y de pronto tratar de modificar la composición y la forma en que se designa a los miembros del Consejo de la Judicatura y en su defecto modificar la forma en que se designan a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales. Pero esto implicaría, reitero, modificar la Constitución. ¿Y ahí qué se necesitaría? Primero, que la Corte Constitucional le responda a él y le diga lo que usted está planteando. La vía adecuada es enmienda, la vía adecuada es reforma parcial,
porque usted podría estar intentando modificar la estructura fundamental del Estado si es que es reforma parcial, o si es que usted solo quiere hacer una pequeña corrección al texto constitucional, solo es enmienda. Si es que la Corte define la vía, luego de eso se convoca al referéndum y la Corte también hace un control sobre el contenido de esas preguntas, pues que no sean preguntas subjetivas, que induzcan a la respuesta, que no sean preguntas compuestas, dos, tres interrogantes en una misma pregunta. Todo eso verificaría en ese segundo momento la Corte y de ahí sí, pues que se lleve a cabo el referéndum constitucional. Entonces, ahí hay algunos escenarios que, reitero, el presidente Lasso no ha sido del todo claro, pero no deja de ser un tema que, aparte de ser jurídico, Gustavo, es un tema político. Y no se olvide que él ha anunciado que esto probablemente lo haría en las seccionales del 2023. Desde lo político, bien cabe hacerse también algunas reflexiones. ¿Será que llega con fuelle y con músculo político de cara a febrero o marzo del 2023 en que se Además vienen que allí se entiende, haría también una consulta popular con respecto a las reformas laborales. y adicionalmente anunció que ahí también incluiría su propuesta de reforma laboral, con lo cual él de antemano ya está diciendo que este año él no enviaría una reforma laboral a la Asamblea porque avisora que no va a tener los votos. De aquí a un año, a más de un año, ¿tendrá todavía músculo político? ¿Llegará con oxígeno? Oiga, si con todo respeto para el presidente Lasso, si a duras penas logró terminar el año 2021 porque se equivocaron, entre comillas, o la decisión por las razones que haya sido, y le dieron una válvula de oxígeno para que se publique en el registro oficial su ley económica urgente por el Ministerio de la Ley, porque caso contrario, la forma en que habría terminado el año a nivel político el presidente Lasso habría sido desastroso para sus intereses. Entonces, yo no estoy seguro si es que de aquí en más de un año él tenga el músculo suficiente como para arriesgarse a plantear una consulta popular y gane. Al mismo tiempo que son las seccionales, elecciones para alcaldes, prefectos, gobiernos parroquiales, rurales y también para Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que mucha gente no le para bola, pero también elegiremos a los 7 que reemplazarán a los actuales en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se olvide que hay casos, recurriendo nuevamente a la historia, la consulta popular del año 95, me parece, de Durán Ballén, 11 preguntas, 11 no rotundos a cada una de las interrogantes que en su momento presentó el extinto expresidente de aquel entonces. Culminemos, doctor Andino, con su criterio, su visión sobre Ecuador, el Ecuador de hoy en términos de institucionalidad, tras ese último intento de reformas que se hizo con Julio César Trujillo. A ver, la institucionalidad está en soletas, eso hay que decirlo abiertamente. No hay Estado, Gustavo. Y cuando hablo de instituciones, no me refiero únicamente a los órganos de control, al aparato de justicia, que ciertamente son sumamente importantes en un régimen democrático, sino que también hago mención al Estado como garante y protector de derechos económicos y sociales. Es decir, las instituciones, llámese Ministerio de Salud, Seguridad Social, Ministerio de Educación, que son los encargados de garantizar todos estos derechos para la población. Y vemos que el Estado está ausente. Y esto profundiza las brechas de desigualdad, agita la pobreza y la pobreza extrema, cuando tenemos más de 6 millones de ecuatorianos que sobreviven. La institucionalidad está en soletas, estimado Gustavo, y no únicamente me refiero por institucionalidad a órganos de control o al aparato de administración de justicia. Adicional a la falta de institucionalidad, me refiero a la ausencia del Estado como garante, como protector del ejercicio de los derechos económicos y sociales. Por instituciones, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Seguridad Social, Ministerio del Trabajo. En un país atravesado por una profunda crisis económica, donde la desigualdad cada vez es más latente, que el Estado y sus instituciones no garanticen estos derechos, solo hace que se profundicen las condiciones de pobreza y de pobreza extrema, cuando tenemos más de 6 millones de personas que alcanzan a sobrevivir diariamente con $2.80. Hay desabastecimiento de medicinas en los hospitales, hay largas filas para poder hacerse ver con un especialista, no hay atención médica para niños, niñas y adolescentes. Ahora se necesita prescripción médica para que le hagan una prueba PCR gratuita que debería ser un deber fundamental del Estado para hacer un testeo masivo y saber
¿Qué mismo está pasando con la crisis pandémica que hoy por hoy atravesamos? Nuestros jóvenes, nuestros niños no tienen acceso a Internet para garantizar la educación en línea mientras siguen sin asistir a las escuelas, y tenemos un Ministerio del Trabajo que tampoco hace inspecciones laborales y que incluso los propios medios nacionales ya dan cuenta de la explotación y precarización laboral de la cual son víctimas muchas trabajadoras y trabajadores del país, hasta 12 horas diarias, sin afiliación y sin que se les pague lo que la ley exige. Reportaje sacado por Teleamazonas hace pocos días atrás. En fin, la ausencia del Estado es latente y eso perjudica, reitero, no solo al régimen democrático, sino al ejercicio de los derechos de todos los ecuatorianos. Gracias, abogado Andino, por habernos atendido. Muchas gracias a usted, Gustavo, y siempre a las órdenes. Un abrazo. El abogado Mauro Andino es experto en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Internacional del Ecuador.